Primera de Pedro 1:23, la Biblia dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Señor Jesús, en este momento te ruego que seas obrando por medio del poder de tu palabra en este tema que será causa de propósito, de valores y riqueza espiritual a nuestra vida. Que tengamos nuestro oído sensible a tu palabra, nuestro corazón siempre constante y dispuesto para poner por obra los dichos de tu boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando un gloria a Dios, pueden estar sentaditos. Amén. Gloria a Dios. No cambies a Cristo por el paganismo del mundo. Si el mundo no te apoya, no lo apoyes en sus distracciones. Amén. Y quiero ilustrar con un ejemplo. Y ese ejemplo va a sonar un poquito interesante, pero hay que hacerlo. Vamos a mencionar que cuando hablamos de opiniones, todo mundo quiere opinar. ¿Sí? ¿Cierto? Si uno habla, ¿qué opina? No, pues así no tenga ni idea, opina. Al final son opiniones. ¿Sí? Todo mundo opina bien o mal. Usted se esfuerce por hacerlo bien o tenga errores, la gente opina. A veces hasta se involucran en cosas que no requieren, pero opinan. Nosotros en la fe en Cristo Jesús ya no decidimos por qué opinan, no, sino que decidimos por causa de la veracidad de esta conciencia. Porque si nosotros nos quedamos esperando movernos según las opiniones de los demás, perdemos el año. Porque jamás vamos a tener contento al pueblo. Porque unos dicen que sí y otros dicen que no. Unos aplauden y otros se enojan. Unos se ríen y otros se burlan. Entonces, simplemente las personas van a opinar. Lo haga bien o lo haga mal, siempre van a surgir opiniones, pero no podemos basarnos en las opiniones para tomar decisiones. Nuestras decisiones en Dios las tomamos conforme a la palabra. Amén. Y por eso quise empezar ilustrando bajo ese tema. No cambies a Dios para acompañar el paganismo del mundo. Y si el mundo no te apoya, no apoyes sus distracciones. A veces dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos por hacer otra cosa. ¿No nos ha pasado? Sí, a veces nos pasa. Tenemos que hacer esto y tenemos trabajo y tenemos compromiso y tenemos deudas y tenemos que ir y tenemos que volver. Y está bien porque hay cosas que hay que hacerlas. Pero en esta hora ubiquemos nuestras prioridades. Porque la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Pero vaya si nos afanan las añadiduras. Sí, y yo no puedo decir que no, porque hasta yo he corrido y me he metido hasta en problemas porque a veces uno se distrae del verdadero objetivo. Y uno en la vida debe tener una lista de prioridades. Y vamos a ver cómo estamos de prioridades, porque aunque a veces lo hablamos, hay que recordarlo. Si hablamos de prioridades, ¿cuál es su prioridad más importante? ¿Aló? Hermana Lady, hermano Pablito, hermana María, hermana Elcira, hermano Andrés, hermano Weimar. ¿Cuál es su prioridad más importante ahora? La salvación. Es decir, la relación íntima y personal con Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo realmente importante.
Y si no lo hacemos, ¿qué pasa? De nada, dice la Biblia, de nada le sirve al hombre si conquista todos los reinos del mundo y acumula famas y riquezas, se pierde su alma. Nosotros, sin Dios, ¿qué somos? Polvo. Realmente no somos más. Polvo eres y al polvo volverás. Pero en el sentido espiritual, con Dios en el alma, somos un propósito eterno para gloria. Porque Él se ha ido a preparar una ciudad para llevarnos a su gloria. Dice el apóstol Pablo, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, Pablo lo tenía claro. Y si volvemos al texto de Pedro, aquí hay algo muy, muy, muy grande. Siendo renacidos, cuando usted y yo de verdad queremos encontrar cambios para no hacer lo que el mundo quiere, sino lo que Dios quiere, entendemos que se nos hace necesario renacer. ¿Y cómo renacemos? Aquí dice, siendo renacidos. Entonces algo está nuevo, pero con los años se deteriora. Ese prefijo re antes significa que hay que volver a hacerlo, hay que volver a restaurarse, ¿sí? Entonces está el que nace, pero aquí hablamos de renacer, ¿sí? Está el que es nuevo, pero aquí hablamos de renovación. Vemos que hay cosas bien, pero que con el tiempo se deterioran y hay que restaurarlas, ¿sí ve? El valor de ese prefijo. Digamos, gloria a Dios. ¿Cuándo comienza ese proceso? ¿Cuándo comenzamos a renacer? ¿Cuándo comenzamos a dejar de vivir para el mundo para vivir ahora en Cristo? ¿Cuándo? Entonces le voy a pedir que abra la Biblia en 1 Corintios 1:21, hermana Lady. Y el hermano Andrés me puede ayudar también en primera. Allí también vamos a ubicarnos por aquí en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Permítame en un instante. Hermano Andrés, ayúdeme a ubicar Efesios 4:18 y Efesios 2:2. Y mi esposa en Corintios la cita que le di. Amén. Entonces, si nosotros no nos enfocamos en vivir como dice la Escritura, enamorado de Dios, en este estado moriríamos sin esperanza. ¿Cuál es la esperanza de gloria que tiene todo cristiano? La salvación, la resurrección y la vida, que el que esté, que si alguno está muerto, si cree, vivirá en Cristo eternamente. Entonces, aunque el mundo por causa del pecado estaba ajeno de Dios, sin esperanza, a Dios le pareció bien escoger la predicación como medio de llevarle la salvación al hombre, aunque el hombre no merecía salvación. Por decirlo así, llegó hasta nuestra casa. Ahora sí lea primero a los Corintios 1:21 para entender el propósito de dejar de hacer una cosa para hacer otra. Ya que en la sabiduría el mundo no conoció a Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Después de hablar de sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación. Lo primero que usted y yo debemos asumir es que vivir el evangelio fielmente para el que no ha de ser salvo, esto es una locura. Y está escrito. Entonces no se le haga raro que alguien diga, esto es mucho loco.
Gloria a Dios por esta locura, que si vivo fiel, heredaré la gloria. No promesa de hombre, sino promesa de Dios mismo en su palabra. Porque como en la sabiduría el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso es que hay mucha gente que dice que esto es una locura. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué voy a dejar de hacer esto? ¿Y qué voy a dejar de hacer esto? Y aquello y lo otro si me gusta. Y aquí no hago lo que me gusta según la carne, porque a la verdad en Gálatas aclara que tenemos una batalla entre la carne y el espíritu. Y que la carne busca las cosas de la tierra, pero en nuestro espíritu anhela la gloria de Dios. ¿A quién le hacemos caso entonces? ¿Sí? No, yo sé que tengo que hacerle caso al Espíritu de Dios por la palabra. Ay, pero es que la carne me gana. Me puede. Todos hemos tenido que batallar con la carne. Todos. El secreto está en matar la carne. ¿Cómo, pastor? Sí, ese es el secreto. Si matamos la carne, podemos decir que renacimos en el Espíritu de Cristo. De otra manera es imposible. Por eso el Señor dice que ya estábamos muertos en delitos y pecados. Pero como Cristo nos dio vida juntamente con Él, entonces necesitábamos ser sepultados. ¿Y en dónde se sepulta un muerto al pecado? En las aguas del bautismo. Amén. Para no extenderme en otras áreas, vamos a permitir que el hermano entonces lea, porque si ya entendimos, ¿cuándo comienza? Cuando decidimos vivir lo que para muchos es una locura, pero para los que han de ser salvos, esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es lo que cuenta, eso es lo que importa, así aunque otros digan que uno está loco. Yo tengo una tía muy querida, que cuando yo le dije que renunciaba a la oferta de empleo que ella me hacía en la ciudad, por ser pastor, casi me pega. ¡Estás loco! ¿Y cuánto te ganas? Cuando eso no tenía ni nivelación. No tenía ningún apoyo. Trabajaba en ventas por la tarde y hacía evangelismo en la... trabajaba evangelismo en la mañana, hacía ventas en la tarde y en la noche el culto y las refanes. Y no tenía sino por gracia de Dios. Pero jamás faltó nada, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y que Dios provee y sustenta a sus hijos. Amén. Y Dios lo hace, siempre y cuando nos esforcemos por ser fieles. Amén. Ven, pues, hermano, entonces ayúdenos leyendo ahí las citas que le pedí. Efesios 4:18. Esa es la condición de los que dicen, tú estás loco, tú estás loca. ¿Cómo se te ocurre irte para allá? Que a mí me pasó. Yo era el único defensor acérrimo en el colegio de la teología. Y me enfrenté con mi profesor de filosofía y sociales. Y porque el hombre era muy opositor al evangelio. Y mi familia, los primos antes de mí, todos llegaban a noveno y se apartaban del evangelio. Pero Dios permitió que pudiésemos marcar un precedente. Y empezamos el debate. Octavo, noveno, décimo y 11. Y todos decían, no, vamos con el profe porque no nos vamos a tirar la materia. Y yo dije, no importa si pierdo filosofía y si todos están en contra. Pero yo no puedo aceptar que Dios es un mito. Yo no puedo aceptar que Dios es un cuento. Porque a mí Dios me transformó la vida. A mi mamá le sanó un quiste canceroso. A mi papá también le permitió ser restaurado de un cáncer de epididimo. Y eso no fue que me lo contaron. Es porque yo he visto la gloria de Dios sanando enfermos, restaurando situaciones difíciles. Y Dios mismo he visto su gloria llenando gente
con el Espíritu Santo y gente que decían, ese no lo cambia nadie. Hay uno todopoderoso que transforma y hace nuevas todas las cosas, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero para muchos eso es una locura. Por eso el hermano está leyendo esa palabra en Efesios 4:18. Siga leyendo, hermano. Aquellos, dice, el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero aquí no tenemos el entendimiento entenebrecido. Aquí nos alumbró la luz de Cristo por la palabra. Aquí no somos ajenos a la vida de Dios, porque aquí sabemos que es vivir en Cristo a causa de la palabra, alcanzando nueva identidad. Porque si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y bajo esas premisas bíblicas vivimos y logramos el cambio anhelado. Porque no había otro medio, no había otra forma, no había otra manera. La única forma era creer que aquel que me llamó era poderoso para transformar mi vida, para convertir mis procesos y para llevarme en victoria, porque Él lo prometió, aunque todos estuvieran en contra. Recuerdo que hasta mi papá, que es bautizado en ese momento, dijo, ¿te querés tirar filosofía? Perdés el año. Y no importa si pierdo el año. Pero es que una de las condiciones del profe era en los indicadores de logro de lo que él planteaba en filosofía. Analizar el dogma del cristianismo para comprender y reconocer y aceptar que Dios es un invento de la mente humana. Y yo eso no lo iba a hacer jamás. ¿Sí? Que hay indicadores que si uno dice, vale, yo le califico sobre eso, termina uno negando la fe y en pos del mundo. Recuerde el tema. No siga el mundo, siga a Cristo, aunque a veces cueste. Amén. En nosotros inició esa obra personal e individual de ser restaurados, moldeados y transformados cuando escuchamos y creemos la palabra, no del hombre, no del diácono, no del pastor, la palabra de Dios. Y a mí la palabra de Dios dice que el evangelio moldea, que el evangelio transforma, que el evangelio renueva, que el evangelio convierte y que Dios sigue sanando, salvando y bautizando con el poder del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo nadie cambia, sin el Espíritu Santo nadie tiene fruto. Pero con el Espíritu Santo podemos lograrlo todo. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, no puedo. ¿Qué necesito? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No puedo ser testigo de una transformación absoluta si no he sido bautizado en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es poder directamente de Dios en el creyente, en el antiguo y en el nuevo, para poder vivir como otros no pueden vivir, para poder hacer lo que otros no pueden hacer, para enfrentar retos que otros no quieren enfrentar, para poderse ver en el mundo como otros quizá no lo quisieran ver. Dele ese aplauso al Señor si entiende que esto es doctrina. Y que hoy Dios nos está recordando que si queremos vivir la plenitud de nueva vida, se nos hace necesario ser llenos, revestidos, bautizados con el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. No hay otra manera. Porque ese poder que usted y yo necesitamos para vivir, para cambiar, para transformar situaciones, no es la oratoria de los hombres, no es la elocuencia ni la paciencia de un predicador. Es el poder del Espíritu Santo el que moldea, consuela, renueva, restaura, transforma y convierte al hombre en una nueva criatura para la gloria de Dios. Es lo que dice la palabra.
porque Él diseñó cielos nuevos y tierra nueva para aquel que siendo nueva criatura por el Evangelio alcanza la corona incorruptible de gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la forma. Es lo que necesitamos. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? Porque esa es la parte interesante. Creyendo. Pablo se acerca a una de las iglesias. Él visitó muchas iglesias. Estuvo en Corintio, en Gálata, en Efesio, en Filipos, en Colosa, en Tesalónica. Ese sí tuvo, no sé cómo hizo, pero corrió toda Asia. Y se extendió y hasta Europa predicó ese hombre. Y en medio de todo el arduo trabajo que hizo, en una ocasión le dice a unos hermanos: ¿ustedes por qué recibieron el Espíritu Santo? ¿Por obedecer la ley de Moisés o por oír con fe? Y ellos dijeron: por oír con fe la palabra. Así que más allá de sentir que tiene que cargar un peso enorme de obedecer y sujetarse, no. Escuche con fe la palabra. Reciba el llamado de Dios. Porque Dios no va a pasar por encima de su libre albedrío. Dios primero les tiende la mano, le muestra el mensaje, le llama, le invita, le convence por la palabra. Pero al final, ¿quién es el que decide o no decide avanzar? Uno mismo, que quiere ser salvo y que no quiere ser condenado. Para poder ser llenos del Espíritu Santo y de las promesas de Dios, lo más importante es tener una buena actitud. Primero ella leyó un texto en Corintios que habla de los que tienen mala actitud. Y los que tienen mala actitud frente a la verdad soberana de Dios por la predicación del Evangelio dicen que esto es una locura. Entonces le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es mucho Dios tan maravilloso. Amén. Y ahora el hermano está leyendo, hay un grupo de hombres que estando ajenos de Dios tienen el entendimiento entenebrecido, pero hoy andamos en la luz de Dios por la palabra, que es Él, por su palabra y por su espíritu, el único que nos puede hacer nuevas criaturas. ¿Cómo? Si nosotros oímos con total convicción y dejamos que Dios haga la obra. Y nosotros también estemos diciéndole: Señor, pon tu mano en mi proceso. Quiero ser una nueva criatura, y que seamos coherentes al momento de vivirlo. Porque yo escuché en una ocasión una hermana: Señor, yo quiero vivir una nueva vida en ti, quiero servirte. Y apenas salió del culto, ya estaba peleando con el marido. Y apenas llegó a la casa, cogía chancla, todos los niños no tenían la culpa. Y después el pastor fue a aconsejarla y se puso brava con el pastor. ¿Qué era lo que oraba entonces? Uno tiene que buscar ser coherente entre lo que cree, lo que ora y lo que hace. Amén. Y eso dará fruto también. Digamos gloria a Dios. Muchos viven según la corriente del mundo. Pero nosotros ya no estamos en esa corriente. No somos parte. Vea, el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Oh, sí. Entonces yo me negué a mis caprichos, me negué a mis ideas, me negué a mis conceptos, me negué a mis tradiciones, me negué a mis ideologías. Para poder aprender bien, me tocó desaprender. Para poder vivir bien esto, me tocó desaprender un montón de cosas que antes ya sabía, pero no me edificaban. Y no solo era tenerlo en cuenta y saberlo, sino disponer mi corazón para vivirlo. Yo hoy subí un videíto, casi siempre subo otras reflexiones que encuentro en la red, pero hoy subí la mía. Y decía algo interesante. Dios hace la obra, sí. Pero usted y yo debemos estar dispuestos y colocar actitud. Y si no,
¿De qué sirve que hayan hermanos que oran, ayunan, enseñan, aconsejan, predican, visitan? Pero el que necesita el milagro, ahí voy. Después tomo la decisión. Con el paso de los años, no me cojan tan rápido. Son ideas muy humanas, muy nuestras. Son conceptos muy de nosotros. Yo también en algún momento, antes de sentirme impactado por el llamado de Dios, le decía a los compañeritos del colegio, yo voy al culto porque me obligan. Pero apenas yo sea grande, me aparto de ese grupo y vea donde Dios me tiene. Es que Dios es tan bueno. ¿Sí? Voy a confesar testimonio aquí, aunque algunos lo han escuchado. Mi papá decía, Oveimar, vamos a ir a ayunar. Y yo decía, ya van a ir a aguantar hambre. Me parecía absurdo. Hoy promuevo los ayunos y anhelo que haya gente acompañándome en el ayuno. ¿Sí? Pero antes era el que hacía la guerra en la casa para no ir a ayunar. Después mi papá decía, vamos a ir, aparte de los cultos, a una gira evangelística con el pastor. Y volvía, ¿pero cómo? Van el culto el martes, culto el jueves, culto el sábado, culto el domingo, clase de niños. Y ahora otra vez para la calle a molestar a la gente. ¿Y ahora qué hago yo? Es que Dios es bueno. ¿Sí? Entonces, no estoy hablando de cosas extrañas, es que cuando uno habla de cambio de vida, es porque uno era así y Dios transformó. Dios me echó mano estando a los 11, 12 añitos en un internado por allá en medio de problemas y adversidades, en donde yo mismo cuestionaba y dicen que los evangélicos son buenos padres y por qué me mandaron para este internado. Y todo lo cuestionaba, pero después reflexionaba en las palabras sabias que mi papá dijo. La experiencia que usted no ha querido tener aquí en la casa, en un hogar cristiano, Dios se las va a dar allá, porque voy a orar por eso. Y lo que usted tiene aquí en su casa y no lo valora, cuando no lo tenga lo va a valorar. Y ahí ya me metió. Tremendo, ¿no? Decisiones. Hoy en día ningún pastor le dice a los papás, metan al internado a sus muchachos, una locura. Pero mi papá antes de meterme allá empezó a orar, porque sabía que Dios haría la obra. Y así fue, una mañana llegué del colegio lleno de problemas, no quería ni almorzar y cuando me sentí en medio de tantas cosas, me encerré en mi alojamiento y dejé a todos mis compañeros afuera para que no me vieran llorar, porque tenía amargura en el alma. Y yo dije, si Dios le cambió la vida a mi papá y a mi mamá, podrá hacer algo conmigo. Porque si Él no puede, ¿quién puede? Pero yo no voy a dejar que me vean llorando. Y me encerré en mi alojamiento y los dejé a todos afuera. Cuando me di cuenta estaba la directora del internado haciéndole fuerza a esa chapa. Preocupados porque quizá ese muchacho tiene muchos problemas y se va a suicidar, se va a hacer daño. No, yo estaba ya en mi camarote humillado a los pies de mi Cristo. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo y tenemos un verdadero encuentro con Él, Él transforma los procesos de una vez. Y yo me levanté de orar y abrí, le dije, no, tranquila, profe, nada raro. Lo que pasa es que el único que puede cambiar mi proceso es el Dios de mi papá y de mi mamá. Y si ellos cambiaron, Dios hará algo conmigo. Y con unas ganas de ir a culto que yo decía, a mí, ¿qué me pasa? Si yo era el que me oponía en la casa para ir a culto, pero tenía unas ganas de irme para culto, en serio, después de haber orado así. Una cosa diferente. Y yo me miré la pinta y yo dije, qué pena. En ese frío de Murillo, y los que de ese tiempo me conocen sabían cómo solía andar a veces. En los zapatillas en cordones, unos pantalones rotos y cortos y un busito. Esa era mi versión antes de Cristo. Y rebelde, andaba con el cuello levantado y las mechas largas y me hacían el afro las muchachas del salón. Eso es diferente. Y que Dios hace cosas perfectas. Nadie daba nada por mí.
A mi papá, vea, esto lo estoy diciendo de verdad para testimonio, no por vanagloria. El profesor Marco Antonio llamó a mi papá y le dijo: don Reinel, llévese ese muchacho, que ya pierde el año, ¿para qué lo deja aquí? Así, literal. Llévese ese muchacho, va perdiendo como 15 indicadores de logro. ¿Usted sabe qué es eso? Pero Dios es tan bueno que después de que me tocó con su presencia, a partir de ese momento empecé a recuperar todo y con buenas notas. Al final me dice el profe: no le podemos dar distinción ni reconocimiento de honor, porque es que todas esas notas las alcanzó, fue a punta de nivelación. Tenía el promedio más alto del resto. Y de ahí en adelante que Dios cambió mi vida. Menciones de honor, distinciones de honor, izadas de bandera. Y ahora en el internado, el líder de clubes juveniles campesinos, el promotor de disciplina del internado. Tenía llaves como si estuviera en mi casa y yo me iba a todos los cultos con llave en mano como si fuera mi casa. ¿Quién hace eso? Es que el Dios que nosotros predicamos es poderoso para transformar. Entonces, qué bonito es poder dejar que Dios meta su mano y haga lo que Él quiera. Pero Él hará si usted le dice: Señor, meta su mano y hágalo. Dios conmigo no había hecho nada antes porque yo no le había pedido. Mi arrogancia no me dejaba ver las cosas para cambiar. Pero encerrado en ese alojamiento le dije: Señor, si es verdad que usted es real, y sé que lo es porque he visto el cambio en mi mamá y en mi papá, sino que he sido rebelde por causa de otra familia que al no gustarles el evangelio, me cariaban, me empujaban a ser rebelde. Y por ahí dice un adagio popular que un bobo cariado mata a la mamá. Sí, y me estaba dejando llevar por malas influencias, malas amistades. Dios me guardó de no probar el vicio. Porque en los internados eso se ve. La demora es que uno acepte y termine enviciado. Me moví cerca a todas esas cosas, pero nunca probé el vicio. Dios me guardó. Y después de eso, claro, mi papá viendo el cambio, contento en los boletines, el muchacho no perdió el año. ¿Sí? Y en adelante bien, y que el culto y el pastor contento. El pastor me empezó a exigir, pero me exigía. Yo decía: pero si aquí casi no hay creyentes, y solo me exige a mí, me hacía llorar. Porque él, una ocasión, Dios le mostró en un ayuno que Dios tenía un propósito conmigo y yo como que no lo creía. Es que Dios es soberano. Y recuerdo que él empezó a decirme cómo predicar y una vez me puso a predicar la dominical. El pastor era él tenía la dominical a cargo y me puso a predicar a mí la dominical. Pero yo quién soy, y eso yo daba gracias que antes de esa dominical me tocó predicar en un culto de niños y la mesa tenía un mantel largo y yo daba gracias que no se me veía, que las rodillas pegaba una a la otra del susto. Porque yo entendí que la Biblia dice que a Dios le servimos con temor y reverencia, con temor y temblor. Y sentir esa presencia de Dios me hacía temblar. Y después me soltó a la dominical y Dios, que es bueno, sacamos la dominical adelante y después me dice: estoy enfermo, no puedo estar en el programa radial, vaya y predique el programa radial. Y me soltó el programa radial casi por mes y medio. Muchachito de 12 años que va a dirigir un programa radial. Pero Dios, que es poderoso, hace la obra. Y cuando yo empecé a darme cuenta que la gente de las veredas: usted es el niño predicador. Y claro, yo siempre he sido chaparrito y la voz en ese entonces era más de niño. Y la gente empezó a recibir la palabra y una imagen distinta del evangelio, porque en la emisora había un adolescente predicador. Después hicimos un evento en el Líbano y me dijo el pastor que me administró: predique. Habían pastores, eso, había gente por todo lado. Yo tenía 14 añitos. Ya había crecido 2 añitos de servicio por lo menos. Un pedacito. Y él nos lleva a ese lugar y predique. Yo ya le dije aquí. Y me fui a orar como nunca había orado, Señor. Eran como unas 500 personas.
Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Pero si es por tu gracia y para honra y gloria de tu nombre. Y en ese momento, predicando, aparecieron dos endemoniados. Y ese mismo momento fueron libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque lo que nos da propósito no es la edad, no es la oratoria, no es la experiencia. Es el poder del Espíritu Santo actuando en nuestra plenitud del ser. Eso es lo que sucede. Si dejamos que el Espíritu Santo moldee nuestra vida por completo, las cosas serán diferentes. Ahora lea Efesios 2:2 y terminamos porque ya me pasé hace rato. Pero creo que es muy importante mencionar esto. No podemos seguirle la corriente al mundo cuando Dios nos ha prometido en su palabra gloriosas y grandísimas riquezas. Bien pueda, hermano. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso era en otro tiempo. Tú eras en otro tiempo. Hoy eres un hijo, eres una hija de Dios. Vives diferente, piensas diferente, hablas diferente, te vistes diferente, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios, que nos rescató y se entregó en el Calvario por amor de nosotros. Y lo mínimo que podemos hacer para agradecerle es serle fieles en su camino, porque el que persevere hasta el final, este será salvo. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Vuelva y lea el texto, hermano, por favor. En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y el mundo no decía nada, el mundo aplaudía las locuras que uno hacía porque en él es pecado, pero ahí sí nadie decía nada. Estaba uno por allá diciendo groserías y estaba uno por allá viendo que otro adulteraba o fornicaba, consumía vicio y ahí sí nadie decía nada. Pero apenas empezó uno a consagrar y uno anheló el bautismo en el nombre de Jesús, parece que nos hubiésemos vuelto enemigos de ellos. ¿Cómo así? Pero la Biblia dice, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo prefiero ser enemigo del mundo, pero ser muy amado de mi Cristo para estar en su presencia, aunque eso a veces cueste. Hay un comentario que ha surgido a través del tiempo: sin sacrificio no hay victoria. Jesús mismo demostró eso. Y se sacrificó cuando vino en la persona de Cristo para darle la victoria de salvación a los hombres. Para usted alcanzar la salvación y la transformación por el Evangelio de Jesús, también tiene que hacer un sacrificio. Dejar de ser usted para que sea Dios actuando en usted. Y que podamos decir juntos lo que dijo Pablo: ya no vivo yo. Esa es la parte interesante. Porque el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y yo hoy mencionaba varios textos. Procura tú presentarte a Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Aunque muchos seres humanos no lo compartan, pero usted sabe qué es lo que está viviendo. Amén. Procura tú. No dice eso se da por arte de magia, no dice procura. Es decir, depende de nosotros. Después dice, o antes dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si no te esfuerzas y si no tomas valor, no podrás vivir esto. Porque esto es para valientes y para esforzados. El que vive bien el evangelio puro tiene esas dos características. Se esfuerza y es valiente. No porque el pastor dijo, el Todopoderoso lo dice en Josué 1:9, pero nos dice por qué. Porque yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Estemos de pie, oremos dando gracias al Señor. Entonces, volviendo al punto central con el que inicié el tema, no cambies el culto por los placeres del mundo. No cambies a Dios por el paganismo del mundo.
Si el mundo no te apoya en buscar a Dios, no le sigas la corriente. Sigue a Cristo. Porque si nosotros nos dejamos llevar por opiniones, nos volvemos locos. Ahí sí. Porque todo el mundo quiere opinar, aunque no nos dan nada. ¿Sí? Porque todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere decir, todo el mundo quiere hablar. Déjelos, que opinen, que hablen lo que quieran. Al final no decidimos por opiniones, sino por la conciencia de este sagrado libro. Porque dice, para orar, concluir lo que dice Josué 1, 9 y 10. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jamás se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hay gente que se pasa toda la semana y no coge la Biblia. Meditarás no es solamente leer, meditar es dedicar tiempo para orar, interpretar en la fe, conocer a profundidad los designios de Dios. Amén. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y la gente se queja. No prospera mi camino, no me sale bien, todo se frustra. ¿Será que no estás guardando como aquí dice? Porque Dios no es infiel, si Él lo promete, lo cumple. Amén. Conforme a todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo. No dice una parte, no dice el 10%, no dice el 50%, es un todo absoluto. Todo te saldrá bien. Si en algún momento hay cosas que no nos han salido bien, no le echemos la culpa a los demás. Miremos adentro, porque uno a veces mira a los demás. No, Señor, mire para adentro. Porque la victoria del creyente depende de su relación y su forma de vivir agradable delante de Dios. Soberano Rey de Gloria, te damos gracias por esta palabra. Que nosotros podamos con esta enseñanza de este día tomar el valor y no cambiar lo que es de Dios por acompañar el mundo en sus paganismos, en sus diversiones, en su libertinaje, en sus placeres y en sus cosas. No podemos cambiar el culto, no podemos cambiar a Dios por acompañar la corriente del mundo, porque si el mundo no nos apoya en la búsqueda de Dios, no podemos apoyar el mundo y sus distracciones. Hay gente que se dejó distraer y hoy prefiere hacer cualquier otra cantidad de cosas antes que buscar de Dios y están ahogados en problemas, en dificultades, pero aquí hay uno que resuelve cualquier cosa, aquí hay uno que restaura, aquí hay uno que renueva y ese se llama Jesús, el cual ha dicho en su palabra: no temas, yo te ayudo, no te dejaré ni te desampararé. Si usted es fiel y pacta con Dios y camina con Dios y le sirve a Dios, Dios se encargará de su proceso y de su seguridad y de su prosperidad espiritual. Yo quiero orar en este momento, hacer una invitación por alguien que quiera decirle: Señor, a partir de hoy no quiero cambiarte por las cosas que me ofrece el mundo. Ya entendí que si el mundo no me apoya, yo no me voy a dejar distraer por el mundo. Quiero pactar contigo porque necesito tu victoria en mi proceso y Dios lo sabe todo. ¿Quién quisiera pedir por eso? Ahí donde usted está, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, hoy he entendido por la palabra que no puedo cambiarte por nada, que no puedo cambiar la vida devocional, la vida de culto, la vida de testimonio por lo que el mundo quiera ofrecerme, sino que voy a estar firme, constante, porque tu palabra dice que seremos aborrecidos de todos por causa de tu nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo de consejo, de culto, de palabra, de orientación, de alabanzas y oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le ruego a mi esposa que traiga la canastillita que está en la oficina y vamos a participar en la gracia de Dios de la ofrenda correspondiente al culto de oración y evangelismo en esta hora, en el nombre de Jesús.
Amén. Dios les bendiga poderosamente. A todos salude al hermano, a la hermana. Comparta esa bendición como pueblo de fe en el nombre de Jesús. Dios les bendiga poderosamente a todos. Algo muy importante, el jueves tenemos conferencista invitada desde el Distrito 10. La esposa del pastor de la Central del Espinal estará predicando para Páez, Boyacá, el próximo jueves en el culto. Por eso este próximo jueves inmediato, o sea, en 2 días. Amén. Mis hermanos, Dios me les bendiga muchísimo. Paz de Cristo para todos. Salude también a los que están atrás. Bendiciones en el Señor. El jueves entonces tenemos conferencista invitada, esposa de pastor desde el Espinal, Tolima.